Ahora vamos a hablar sobre los tipos de ángulo en la fotografía. La fotografía no solo consiste en capturar lo que vemos, sino en cómo lo mostramos. Uno de los recursos más importantes para transmitir un mensaje es el ángulo de la cámara. La forma en que colocamos la cámara frente a nuestro sujeto puede cambiar por completo la percepción y la imagen. Puede hacer que alguien luzca poderoso, frágil, monumental o incluso insignificante. Entonces, ¿cuáles son los objetivos, de esta parte de la clase? Comprender qué son los ángulos fotográficos, analizar los principales tipos de ángulos, aprender a utilizarlos de forma consciente para transmitir un mensaje. ¿Qué son los ángulos entonces en la fotografía? El ángulo es la posición de la cámara con respecto al sujeto. Modificarlo implica cambiar la perspectiva, la escala y sobre todo la carga emocional de la imagen. Los ángulos no son reglas fijas, sino son herramientas creativas que nos permiten jugar con la interpretación de la realidad. Visualmente, podemos tomar un mismo objetivo fotográfico con distintos ángulos, mostrando cambios en la percepción del objeto que va a ser fotografiado. Entonces vamos a adentrarnos en los tipos de ángulo. ¿Cuáles son los tipos de ángulo? El primero es el más conocido como llamado ángulo normal. ¿Cuál es la definición de ángulo normal? La cámara a la altura de los ojos del sujeto o de todo el sujeto completo, ¿no? La cámara a la altura de los ojos o completamente del sujeto. ¿Qué efecto transmite este tipo de ángulo? Transmite la naturalidad, el equilibrio y el realismo. Sus usos generalmente están relacionados a retratos, escenas cotidianas y fotografías de niños. Por ejemplo, en la foto que ustedes tienen aquí al frente, que es el de la niña afgana de Stephen McCurry, podemos ver justamente que la cámara está posicionada a la altura de los ojos del sujeto, ¿no? A la altura de los ojos del sujeto. ¿Por qué razón? Porque le queremos agregar más dramatismo a esta zona, a esta parte de la imagen, ¿no? Entonces está la cámara posicionada a la altura de los ojos del sujeto. Mientras que la cámara que vemos aquí en esta gráfica podemos ver que está en ángulo normal porque está direccionada a la altura del sujeto, ¿no? A la altura del sujeto, a la altura de este sujeto. Está, al frente del sujeto, ¿sí? En esta comparación de la foto de la niña afgana también te vas a dar cuenta que está colocado justamente a la altura de los ojos, ¿no? O frente a los ojos de esta persona, porque esta es una fotografía de retrato y obviamente al combinarla esto con un plano que nosotros hemos visto, que está más reducida la imagen, porque cerca prácticamente el rostro, le otorga mayor énfasis a la mirada de este personaje, que es lo que resume toda la imagen fotográfica. Luego tenemos el ángulo picado. El ángulo picado, por definición, es cuando decimos que la cámara está situada por encima del sujeto apuntando hacia abajo. O sea, está por encima del sujeto apuntando hacia abajo. Por encima del sujeto apuntando hacia abajo. ¿Qué transmite este tipo de ángulo? Porque estos ángulos, como hemos dicho y vamos a recalcar, tienen un papel simbológico, ¿no? El efecto hace que el sujeto se vea una persona más débil, más frágil o inferior. Ese es el efecto que tiene. ¿Qué aplicaciones se pueden dar? Se pueden dar en aplicaciones en fotografía creativa, en escenas que marcan la vulnerabilidad del personaje, en la reducción, del peso visual de la persona o del objeto que se está tomando, ¿no? Entonces, ejemplo muy común es una persona vista desde arriba que parece más pequeña o más intimidada.
o también le dicen que aplasta la imagen, ¿no? El ángulo contrapicado, por el contrario, según la definición, es la cámara desde abajo hacia arriba, o sea, desde abajo apuntando hacia arriba, ¿sí? Si vemos aquí en la gráfica, desde abajo apuntando hacia arriba, ¿sí? ¿Y esto qué efecto nos transmite? El sujeto se engrandece, se proyecta muchísimo poder, autoridad o imponencia. ¿En qué tipos de fotografía se usa esto? Por ejemplo, en fotografía de arquitectura, de retratos, que busca resaltar el liderazgo o la fuerza. Aquí, por ejemplo, la cámara, ¿no?, fotográfica posicionada desde abajo hacia arriba le va a otorgar mayor jerarquía, sobre todo a la actividad que está realizando esta señorita, que es fotografiar, y le da imponencia. Luego tienes el ángulo nadir, que por definición directamente estamos hablando de la cámara posicionada de abajo, completamente de abajo del sujeto, apuntando hacia arriba, o sea, perpendicular al suelo, totalmente desde abajo hacia arriba, ¿no? Es como decir, a nivel del suelo mirando hacia el cielo. Esto nos da un efecto de visión, digamos así, de una perspectiva poco común, ¿no? Porque nos da la sensación de grandeza o dramatismo. ¿Y cuáles son los usos que tiene este ángulo nadir? En fotografías de edificios, en puentes, en escenas de cine, con énfasis sobre todo en el dramatismo, ¿no? Ejemplo muy concreto, así digamos así, o muy común, es la fotografía desde el suelo de una torre hacia la parte superior, dando la impresión de una estructura muy imponente. Por ejemplo, que lo que vemos aquí, ¿no? Estamos hablando de una torre y estamos hablando desde el suelo, desde abajo hacia arriba, ¿no? Desde el suelo, desde abajo hacia arriba. O sea, está al nivel del piso apuntando hacia el cielo, ¿no? Desde el piso apuntando hacia el cielo. Y entonces conseguimos que sea perpendicular al suelo, totalmente desde abajo hacia arriba, ¿no? Y obviamente le está otorgando una fotografía de que es muy imponente ese edificio, ¿no? Que es muy llamativo. Lo mismo sucede con esta persona, ¿no? Estamos hablando totalmente desde abajo hacia arriba. Y eso le da mayor énfasis en la acción, porque aquí está vendiendo un producto deportivo. El cenital, más bien, es la cámara directamente por encima del sujeto apuntando hacia abajo. Por encima del sujeto apuntando hacia abajo. Por encima del sujeto apuntando hacia abajo. O sea, estamos hablando desde arriba, totalmente perpendicular con dirección al suelo, ¿sí? O sea, desde arriba hacia el suelo, ¿no? ¿Y qué efecto proporciona eso? Una visión panorámica, composiciones únicas, mirada objetiva. ¿Qué usos se le da en la fotografía de productos, de arquitectura, de paisajes o composiciones creativas? Aquí tenemos una visión panorámica, ¿no? Sí, una visión panorámica de esta pista, ¿no? De este espacio, digamos así, arquitectónico urbano, que nos ofrece una visión de este maravilloso circuito de pistas, ¿no? Y es una visión panorámica, más conocida como un ojo de águila, o también conocida como ahora, digamos así, con las visiones de dron, lo que antes se hacía con tomas aéreas, con el helicóptero. Entonces tiene la misma función, porque nos permite obviamente entender la creación narrativa, ¿no? Y simboliza mucho una visión general de lo que tú puedes estar expectando. Por eso es muy común utilizar este tipo de tomas en cinematografía, porque se graban desde helicópteros de la parte superior para entender o dar el contexto en donde se desarrolla la historia.
Entonces, si nosotros hacemos un análisis comparativo de todos los ángulos que hemos visto, podemos observar cómo el mensaje de una imagen según el ángulo elegido va a ir variando. O sea, el mismo sujeto puede parecer neutral con un ángulo normal, frágil con un ángulo picado o poderoso con un contrapicado. El ángulo cenital da una visión externa y analítica, mientras que el ángulo nadir sorprende y dramatiza la escena. Haciendo este cuadro comparativo con la misma persona, por eso si el ejercicio lo hiciéramos ahorita con una misma persona, nos vamos a dar cuenta entonces que los diferentes tipos de ángulos simbolizan cosas muy distintas una de las otras y puede dar una información narrativa muy rica, muy provechosa para la imagen fotográfica que nosotros vamos a crear. Por eso es tan importante, obviamente, utilizar los tipos de ángulo que existen, ¿no? Esta combinación entre ángulos, planos y encuadres nos va a permitir entonces enriquecer y exaltar mucho más la figura fotográfica a nivel creativo. Entonces, cada encuadre es una visión creativa que sumado a un plano que dirige la mirada a través de un ángulo crean un relato visual muy rico, muy imponente, muy atractivo. Ese es el objetivo de usar justamente todas estas herramientas, digamos así por ponerle un nombre fotográficamente, ¿no? Que son el plano, el ángulo y el encuadre.